refri. Nos acaba de llegar este refri, marca Radiante. Estos son los datos. Este es el modelo, como podemos ver. Este es un refri convencional, por lo tanto tenemos un evaporador en la parte de aquí. Y el cliente dice que ya tuvo una reparación y ahora no le congela. Podemos apreciar que el evaporador está pintado, hay partes sueltas. Sí, vamos a empezar a revisar el equipo. Vamos a diagnosticar cómo diagnosticar un equipo que no está congelando. Vamos a encender. Este es el termostato, el único control que le comanda. Este le dice al motor cuándo debe arrancar y cuándo debe parar, ¿sí? Ahora le vamos a encender el equipo. Lo primero que hay que hacer en un equipo es ver si arranca el motor, y para eso tenemos nuestro probador. Aquí tenemos el voltaje, tenemos el amperaje, los hertz, los watts, lo que más nos importa. Entonces buscamos el conector del equipo y aquí nos vamos a enfocar si enciende el equipo o no enciende. El amperaje, ahí vamos a enfocar y vamos a chequear. 1, 2, 3. Tenemos el consumo, me arranca perfectamente. Tenemos 0.75, ese es el consumo, ni un ampere, ¿sí? Ahora vamos a esperar un rato, vamos a poner termómetros. Aquí ya lo tengo al termómetro, vamos a poner en la parte del congelador, lo cerramos y vamos a poner otro en la parte del conservador. Entonces vamos a esperar un buen rato. Tenemos la temperatura 19 grados, 19 puntos, es la diferencia con 1 grado. Entonces vamos a esperar que enfríe. Mientras tanto vamos a dar la vuelta al equipo y lo vamos a posicionar en la parte de atrás. Aquí sigue la cámara. Ya, tal como les había mencionado, este equipo ya tiene una carga de gas, ya fue intervenido. Podemos apreciar aquí la válvula de servicio, ya es con nueva soldadura, ya está sacado la pintura de fábrica. Aquí también el filtro podemos observar, esta es la soldadura, me imagino que le cambiaron el filtro. También tenemos un rastro de quemaduras, ¿sí? Está quemado el plástico. Y este es un motorcito de R134A, con gas refrigerante R134A. Pero hay un detalle, pueden ver aquí, un gran detalle. Si el equipo fue intervenido, yo no me explico por qué no está intervenido la parte de baja, no está de soldado, tampoco la parte de alta. Podemos apreciar su pintura original. Su pintura original, pueden ver. Esta es su pintura original, no está de soldado, no está intervenido para nada. Lo que yo siempre recomiendo va a ser que una vez que intervenimos un equipo por fuga o por tapadura de la tubería, hay que cambiarlo el filtro capilar y hay que hacer una limpieza. Hay que hacer una limpieza al sistema, tanto en baja y igualmente en alta, ¿sí? Pero esta no está hecho de la misma manera. También podemos ver aquí que pongo la mano, ya tenemos como 5 minutos y no está enfriando el equipo. Pueden ver, no está calentando, perdón. Tiene que estar caliente el condensador, pero no está calentando. Esos son los datos del equipo. Refrigerante R134A, 75 gramos, el peso, el tamaño, el voltaje, los hertz. Este es el diagrama. Tenemos la suerte de tener el diagrama. Entonces, hasta ahí vamos a esperar unos 10 minutos o más y luego volvemos para
para ver si me está congelando el equipo. Les dejamos con esta temperatura. Aquí está. Aquí tenemos el 20 grados, 18.9. Quedamos con esa temperatura. Listo, gente, miren, podemos observar el equipo ya tiene como 15 a 20 minutos casi. La temperatura no bajó, no me bajó, casi nada. Seguimos teniendo el consumo que teníamos, 0.75. Y ya me estoy preparando el manómetro que vamos a usar. Para eso vamos a desconectar el equipo. Lo desconectamos y nos venimos aquí a la parte de atrás. Meterle una llave pinche. Esta es aquí. La llave pinche vamos a poner en la parte de baja y para eso vamos a lijarlo para que no tenga suciedad. Listo, ya lo tenemos limpio. Esta es la llave pinche. Vamos a revisar presiones. ¿En qué presión está trabajando el equipo? Aquí tenemos. Es para llave Allen. La llave pinche funciona de esta manera. A ver, una breve explicación. Como podemos ver acá, tenemos una agujita que sale y esa es la que se encarga de pinchar al sistema, la tubería. Ahí lo saco, le saco. Es como una aguja. Esa es la encargada de pinchar a la tubería para que posteriormente lo volvamos a meter y salga el gas refrigerante o la presión por ahí. ¿Sí? Lo tenemos todo abierto. Ahora sí, lo vamos a meter. Hay que asegurarlo bien para no tener fugas. Ahí está, lo apretamos bien. Esta parte también. Listo. Ahora sí, ponemos el manómetro, el reloj en 0, la agujita en 0 y tenemos conectada la parte de baja. Es una manguera de carga, por eso el color amarillo, pero eso no nos afecta en nada. Y lo vamos a poner aquí, la hay que enroscar. Enroscamos. Estamos seguros que quede bien enroscado. Y luego empezamos a abrir, a sacar la agujita para que pincha la tubería. Y luego vamos a tener presión aquí. Atentos aquí y aquí, por favor. Si nos sube la aguja, quiere decir que tenemos gas refrigerante. Ya está, pinchado todo. Ahora volvemos a abrirlo. Ahí está. Tenemos algo de gas refrigerante. Tenemos algo de gas refrigerante. Ya. El sistema está con gas refrigerante. Así que lo que vamos a hacer ahora es traer nuevamente nuestro probador. Tenemos el probador.
Vamos a buscar el conector. Ya. Entonces hay que estar aquí atento a dos cosas. A la presión de trabajo. Vamos a purgarle porque acabamos de introducirle. La manguera tenía aire. Vamos a purgarle un poco. Listo. Ya está purgado. Para que no chupe ese aire, la atmósfera que contiene humedad. Entonces vamos a ver aquí. Aquí vamos a ver el consumo cuando conectemos el equipo. Y aquí tenemos que ver la presión. La presión de trabajo en R134A es de 0 a 3 PSI más o menos. Si está en alta temperatura vamos a tener 5, 6, 7 PSI. Vamos a chequearlo. Conectamos aquí ambos lados. Aquí el amperaje. 1, 2 y 3. He encendido el compresor. Me está bajando la aguja. Hasta el momento va bien. Se está manteniendo en 0. Ahí estamos mal, señores. Tenemos poco gas refrigerante. Está trabajando en vacío prácticamente. Entonces este equipo es el problema de gas refrigerante. Tenemos fuga, pérdida. Pero de igual manera no tenemos que descartar al motor. Porque de igual manera tenemos que hacer la prueba de la compresión, ¿sí? Entonces esa es la prueba que hacemos hasta el momento cuando una heladera no enfría. Enciende el motor pero no enfría, ¿sí? Revisamos con termómetros, encendemos el equipo, después le ponemos la llave pinche y vemos presiones. Ahora vamos a hacer el proceso de revisar y de soldar alta y baja y meter presión y ver dónde está la fuga o dónde está la tapadura. Listo, señores, ahora volvemos. Ya, una vez sacado la llave pinche, nos ponemos a lijarlo. Y en el proceso de lijado, no descartamos también que el equipo tenga una tapadura. La tapadura puede estar en la parte de alta, puede estar en el filtro. Entonces, vamos a ver al filtro. Tenemos aquí al cortacapilar. Y vamos a ver si tenemos una tapadura. Cortamos el capilar y vemos si hay algo de gas refrigerante. No hay nada. No hay nada de fugas. Digo, no hay nada de tapaduras, perdón. ¿Sí? Entonces procedemos nuevamente a desoldar todo el sistema, a lijar. Ya tenemos limpio. Vamos a proceder a desoldar la parte de alta. Esa es la parte de alta. Ahora vamos por la parte de baja. Ya tenemos parte de baja, parte de alta, filtro, válvula de servicio. Al filtro le cortamos, aquí lo tenemos. Ahora vamos a meter válvula de servicio para probar el compresor, válvula de servicio para comprimir el equipo, para presurizar, meter nitrógeno. Vamos a meter válvula de servicio en el capilar, válvula de servicio en la alta, en el condensador, todo eso. Ya tenemos al equipo soldado. En la parte de alta tenemos una válvula de servicio,
En la parte del capilar tenemos una válvula de servicio. En la parte del retorno tenemos válvula de servicio, ya está con presión. En la otra parte de alta tenemos válvula de servicio. También tenemos una válvula en la parte del motor, en la parte de alta, para probar la compresión. Ya, entonces a la baja, al sistema de baja, estamos metiendo 180 psi. Ahí está en el reloj, casi 200. 180 psi más o menos, para buscar la fuga. Si es fuga o si es tapadura, no es, porque ya tenemos retorno. Mira, está con presión el equipo y este es el retorno. Y miren, vamos a abrir la llavecita, la tapita. Tenemos un retorno. Ahí se escucha. Ahí está. Tenemos un retorno. Entonces no es tapadura. Tranquilamente me está pasando. Eso lo aseguramos. Cerramos nuestro nitrógeno y vamos a empezar a buscar fugas. Aquí ya tenemos el equipo. Ahí vamos buscando fugas. También vamos a presurizar ahora la alta. Bueno, gente, tenemos al equipo con presión. Tuvimos que desarmarlo. A ver que enfoque bien, ahí está. Tenemos nuevamente presión, le metimos. Estábamos en busca de la fuga. Tuvimos que desarmar toda la parte del evaporador. Aquí podemos ver todo el equipo desarmado. Ahí abajo está la tapa. Aquí está el evaporador. Y este equipo ya tiene pintura por todo lado. Y justamente aquí pusimos el detergente con la esponja, nuestro buscafugas. ¿Sí? Podemos ver aquí. Ahí está. Esa es la fuga. Aquí hay otro. Aquí tenemos otra fuga. Y por aquí teníamos otra. Esas son las fugas. Ahora vamos a limpiarlo y vamos a soldar. Aquí lo tenemos con más claridad, la fuga. Lo limpiamos. No es pinchadura, señores, es simplemente la oxidación. El aluminio está oxidado, está comido por la humedad. Mucho tiempo lo dejaron parado el equipo, entonces en ahí es donde pasa este problema. El aluminio también se oxida. Esta de aquí al fondo sí podemos decir que es una antigua soldadura. ¿Sí? Ahora bien, aquí vamos a mostrar. Tenemos una grande soldadura aquí y por el fondo tenemos una pequeñita, pero por ahí está fugando. También acompañado de la oxidación.
Es un gran problema la humedad. Aquí tenemos otra soldadura grande. Bueno, gente, hasta ahí llegamos con el proceso de cómo diagnosticar cuando un equipo no congela, cuando su equipo enciende pero no congela. En este caso es una fuga.